Gracias por estar con nosotros. La doctora Lisbeth Quesada Tristán es la primera mujer médico, no sé si le gusta decir médica, que obtuvo una formación en cuidados paliativos pediátricos, la primera en la historia del país. Y bueno, es una figura muy conocida del país. Vamos a hablar con ella de su vida y de su trabajo. Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Muchas gracias. Doctora, ¿dónde nació usted? ¿Dónde creció? Bueno, yo soy guadalupana de pura cepa. Yo nací un 25 de junio de 1952 en Guadalupe, 50 metros antes de llegar al parque, donde hoy es una parada de buses, muy cerquita de donde está hoy lo que antes llamábamos la unidad sanitaria del Ministerio de Salud, en las famosas casas de Carlillos Montero. Así se llamaban. En Guadalupe usted decía, las casas de Carlillos Montero, todo el mundo sabía dónde estaban. En una de esas casas nací yo. ¿Qué hacían sus papás? Bueno, mi mamá era ama de casa y mi papá era radiotécnico. Sin embargo, mi papá tenía habilidades, no sé, torneaba piezas maravillosamente cuando no se importaban piezas importantes en el país de máquinas de cine y todo eso, él las hacía junto con don Carlos Reyes. Trabajó en un inicio en Canal 7, sabía de óptica, no había nada eléctrico que mi papá no pudiera arreglar. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Tengo un hermano que vive en Honduras, que se llama Carlos, tengo una hermana que se llama Ligia, que vive en Europa, y yo que soy la menor. ¿Y la única que está aquí? Y la única que está en el país. ¿Sus papás viven? No, mis papás ya no viven. Mi papá se murió en el 93 y mi mamá se murió en el 2001. O sea, soy huérfana. ¿Dónde hizo usted la escuela y el colegio? Fui a la escuela metodista, al colegio metodista, entré a la Universidad de Costa Rica. Siempre quise estudiar medicina, pero le tenía mucho miedo a la premédica, a la física, a la química, a la matemática. En eso no era muy buena. Y entonces mi otra pasión era el teatro y la historia y la geografía. Sí. Sí. Y entonces, ¿Y cómo fue en la escuela y en el colegio? ¿Buena estudiante, desastrosa, mal portada, inquieta o además de buena estudiante, inquieta? Era muy inquieta, era un bichillo. Hacía mis diabluras en la escuela. Diabluras eran salirse del perímetro de la escuela, ir 50 metros a una casa que tenía unas rosas chiquititas en el jardín y arrancar esas rosas y devolverse para la escuela. Esos eran el tipo de diabluras. Mis padres, mi madre sobre todo, vio que en esa época dominar un segundo idioma como el inglés era vital, entonces hicieron esfuerzos económicos muy grandes, muy importantes para mandar a los 3 hermanos para que tuviéramos una educación bilingüe. Entonces estuve en la escuela metodista los 6 años y estuve en el colegio metodista y de ahí me gradué. Siempre era peleona en el sentido de que cuando había una injusticia yo me ponía los guantes y yo me agarraba y yo me peleaba por los compañeros y ese tipo de cosas. ¿Tiene formación en teatro? Claro, yo entré a la Universidad de Costa Rica en el 70 y hice las generales, empecé a hacer historia y geografía, me faltó un semestre para sacar el bachillerato en historia y geografía, y la otra carrera que me gustaba muchísimo era el teatro, porque de alguna manera sentía que tenía que renunciar a la medicina por la premédica, que era muy dura, porque la premédica en esa época la llevaban todos, los de físico-matemáticas, los microbiólogos, los farmacéuticos, los médicos, o sea, era un coladero. Hasta que don Rodrigo Gutiérrez Sáenz, el doctor Rodrigo Gutiérrez Sáenz, hace un cambio curricular y entonces a los médicos le van a dar la física, la matemática y la biología y la química. Dentro de la carrera. Dentro de la carrera y para los médicos, ya no como colador. Entonces es cuando yo aprovecho, y porque tenía muy buenas notas en las otras 2 carreras, teatro, historia y geografía, que logro un cambio de carrera y entonces me aceptan en medicina. ¿Quiénes fueron compañeros o compañeras suyas en teatro que hayan destacado? María Bonilla fue compañera mía. Eugenia Fuscaldo. Hija de don Abelardo Bonilla, sí. Eugenia Fuscaldo. Eugenia Fuscaldo fue compañera mía. Y bueno, hay un montón de gente más que en este momento se me escapa. Yo fundé la Compañía Nacional de Teatro.
¿Con quiénes? Con Arturo Robles, con Roxana Campos, fuimos el primer grupo. Me acuerdo que hicieron una selección en el Teatro Nacional para seleccionarnos. 6 meses antes de terminar Historia y Geografía, usted desiste, un semestre antes. ¿Desiste para entrar a medicina? Sí, yo ya, o sea, ya en esa época el gusano de la medicina era muy fuerte en mi alma y yo quería estudiar medicina y ya había habido un cambio curricular. Entonces ya la premédica no existía, yo me averigüé, había un cambio de carrera para un solo campo que aceptaban y entonces recuerdo que yo hice todas las vueltas y de todo y yo dije, yo entro a medicina, yo de pequeña curaba el perro, la lora, el perico, el gato, era como una cosa natural en mí. Estudié historia de la medicina antes de ser médico, entonces había una enorme predisposición. Entonces hice el cambio de carrera. ¿En cuál año empezó medicina? En el 76. Sí, hace 38 años. Imagínese usted. ¿Terminó medicina en la Universidad de Costa Rica? Terminé medicina en la Universidad de Costa Rica. ¿A quiénes recuerda de la carrera fundamentales, compañeros o profesores que la hayan marcado? A ver, ¿quién me marcó? Me marcaron profesores en la parte de un nuevo curso que se estaba dando, que se llamaba Salud y Sociedad. El doctor Buliem, que era un chileno, médico chileno refugiado que había venido después del golpe de Chile y era profesor, era un hombre que tenía una visión de la medicina muy amplia, muy diferente. Me marcaron en la carrera de medicina, quien todavía está vivo, el doctor Arrea, que es cirujano pediatra. Hay máximas que uno aprende de sus profesores. Recuerdo una máxima que me enseñó y que se quedó y se morirá conmigo para siempre y que no falla, ¿verdad? Y es, ante la duda de una apendicitis en un niño, abra. Es preferible sacar un apéndice blanco, que decimos, un apéndice que está normal, que está sana, a correrse el riesgo de que luego ese niño se pueda morir de una peritonitis. Nunca hacer un enema en un paciente donde usted está sospechando una apendicitis. Son como máximas, así fue uno de mis profesores que yo recuerdo con muchísimo cariño. ¿Compañeros suyos de medicina? Sí, hay muchos compañeros de medicina que recuerdo también con muchísimo cariño, que se han ido metiendo en diferentes especialidades, campos, y es muy interesante porque de ese grupo muchos sobresalimos en cosas muy nuevas. Y sí, me los encuentro ahí, un montón de gente. ¿Dónde hizo el servicio social? Figúrese que yo estaba embarazada ya cuando yo me gradué. Yo hice el internado, parte del internado embarazada, así que cuando me dieron el título de medicina yo lo fui a recibir al Auditorio de Derecho en la Universidad de Costa Rica con una panza gigantesca y 2 meses después nació mi hija. Entonces, en el servicio social yo saqué una plaza en el hospital en Naranjo. Pero ya viajar hacia allá embarazada, al puro final de mi embarazo, fue muy duro. Entonces renuncié la plaza y me esperé de alguna manera poder hacer algo diferente el año entrante y volver a concursar porque se podía. Entonces saqué la plaza de la unidad móvil de la unidad sanitaria de salud, del Ministerio de Salud, porque en esa época el ministerio no era órgano rector, sino que atendía de la unidad móvil de Cartago. Y eso me marcó para siempre. ¿Dónde trabajaba con la unidad móvil? Mi base era en el Centro de Salud de Cartago, pero tenía una unidad móvil que me daba el Ministerio de Salud, una enfermera y un chofer, y yo me iba por toda la provincia de Cartago a dar consulta en escuelas, en casas de habitación, debajo de un árbol, donde se pudiera dar consulta. Yo daba consulta de todo. Daba consulta de Lozano, todo, el jazz, todo. Usted nómbrelo y yo estuve ahí. En las faldas del volcán, la primera vez que fui a dar consulta, no sabía que era tan frío, nunca había ido ahí tan alto. Belén todavía está viva y todavía está ahí Belén en la escuela y yo me congelé ese día, ¿verdad? Fue una cosa en San Juan de terrible. Chicoá. San Juan de Chicoá, allá para arriba, ya casi llegando al cráter del volcán. Pero aprendí muchísimo. ¿Qué hizo después? Después de que yo estuve en el Centro de Salud de Cartago con la unidad móvil, estuve casi los 2 años,
yo quería ir a hacer sexología a Estados Unidos, a Nueva York, con una terapista maravillosa que ya falleció, que se llamaba Helen Singer Kaplan, que había sido alumna de Master y Johnson. Y entonces yo estaba tratando de conseguir una beca para ir a Cornell University en Nueva York y hacer sexología. Y me morí. ¿Qué fue eso? Me morí. Hice un paro respiratorio y un paro cardíaco por un medicamento en el San Juan de Dios. Y entonces eso cambió mi vida por completo. Yo decidí, después de eso, no vi luz, fue una experiencia cercana a la muerte que se llama ahora. No vi a Dios, ni vi el túnel, ni vi la luz, ni ningún ángel me habló. Pero sí, después de esa experiencia donde me sacaron del paro respiratorio cardíaco, la energía vital de mi cuerpo se fue. Se fue. Esa energía vital que hace que usted se mueva y camine y todo. Yo no tenía infección, yo no tenía sangrado, yo no tenía ninguna complicación de la cirugía. La cirugía había sido un procedimiento quirúrgico excelente, maravilloso, sin ninguna complicación. Pero después de ese paro, la energía vital de mi cuerpo se fue. Yo duré más o menos 1 semana y media, 2 semanas en cama, prácticamente sin poderme mover, y no se explicaba a nadie por qué. Mi esposo me alzaba, me llevaba al baño, me sentaba, se metía conmigo, me bañaba, me secaba, me volvía a llevar alzada a la cama. ¿Y cuánto tiempo pasó así? Alrededor de 2 semanas. A la 3ª semana empecé a caminar, salí de la cama. Mi hijo me molestaba, que es ahora médico, y me decía la abuela, porque yo caminaba arrastrando los pies. ¿Fue lenta la recuperación? Fue muy lenta, duré 3 meses incapacitada y nunca nadie se pudo explicar, no hubo nada que pudiera. ¿Y cómo cambió eso su vida también como médico? ¿Qué pensó después? Cambió mi vida porque yo dije, aquí hay algo diferente de lo que me ha pasado antes, y la perspectiva de la vida, la calidad de vida, el tratar de aprender a vivir todos los días. Y recordé todos mis pacientes con cáncer, cómo se habían muerto con muchísimo dolor cuando yo era estudiante, interna, el mal manejo del dolor que se había hecho siempre, sobre todo el paciente con cáncer. Y también decidí que yo lo que quería era trabajar con la gente que se iba a morir. En ese momento no se llamaban cuidados paliativos para mí, porque yo no sabía que existían los cuidados paliativos en el mundo, ni que había una señora que los había inventado que se llamaba Dame Cicely Saunders en Inglaterra. Yo simplemente dije, quiero trabajar con la gente que se va a morir, quiero ayudarle a esas personas. Vamos a ir a un corte y regresamos para que nos cuente esa historia, por favor. El periodista Camilo Rodríguez le espera de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde en el programa Mundo Empresarial, en Radio Columbia 98.7 FM. Tienda del Médico. Pantallas, refrigeradoras, lavadoras y cocinas, joyería, equipo para hacer ejercicio, teléfonos celulares, computadoras, equipo médico en general, libros de medicina. Vendemos las marcas más reconocidas del mercado. Una tienda solo para médicos afiliados a la Unión Médica Nacional y estudiantes con carnet al día. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfono 2290-5491. Correo tiendadelmedico@unionmedica.com. Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses para médicos afiliados. Diasa, elegancia para su casa. Grupo Diasa Alajuela tiene a su disposición el departamento de ferretería, departamento de sala de acabados y departamento de hogar, donde encontrará todo lo que necesita para su construcción. Estamos ubicados 800 metros al oeste del Cementerio General y contamos con 3 amplios parqueos. También con un nuevo departamento para la decoración de su hogar, donde le ofrecemos amplia variedad en plantas ornamentales, frutales y tropicales y más. Visítenos, Grupo Diasa, elegancia para su casa. Teléfonos 4031-7800. Laboratorios Lizán, experiencia de 35 años fabricando medicamentos. Garantizamos la eficacia de cada una de las líneas de productos, tanto en genéricos para uso humano como línea veterinaria y productos naturales. Lizán sí puede garantizar la estandarización, la concentración de los principios activos en sus productos. No lo olvide, tenemos medicamentos de excelencia en productos genéricos de uso humano.
Lisan, teléfono 2259-9797. Rótulos Arsala, 13 años en el mercado, atendido directamente por los dueños, quienes son profesionales universitarios. Hablamos español e inglés. Rotulación de gran formato en máquinas de alta definición de hasta 3.2 metros de ancho. Stickers de todo tipo en vinil adhesivo, papel adhesivo, full color, dorados, plateados, blanco, sobre transparente. Impresión digital en papelería, tarjeta de presentación, volantes, brochures. Contamos con instaladores profesionales, taller de soldadura para estructuras de todo tipo y pintura automotriz, flotilla de vehículos equipados para las instalaciones, equipo con experiencia de diseñadores gráficos, productos en acrílico, portabrochures, portatarjetas, buzones, letras de caja de todo tipo. Estamos dispuestos a atender emergencias. Cartera de clientes exigentes que recomiendan la calidad. Trabajamos en todo el país. 2241-1818. Doctora Lisbeth Quesada, y bueno, usted estaba muy joven, era médico general. Era médico general. ¿Y cómo se formó en cuidados paliativos? Bueno, entonces, a raíz de eso, yo empecé a buscar cómo me iba, a dónde me iba, y un colega, amigo psiquiatra infantil de la familia, que se había hecho psiquiatría en Costa Rica, se había ido al St. Luke's Roosevelt Hospital Center en Nueva York, de Columbia University, y entonces, cuando yo le dije lo que yo quería hacer, él me contó que él había estado en ese hospital y que había tenido ese hospital la primera unidad de cuidados paliativos en todo Estados Unidos. Entonces yo le dije, ayúdeme. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Eso fue en 1986 y yo me fui como Fulbright, becada Fulbright en 1987 a Nueva York. ¿Con sus hijos? No, me fui sola. Yo dejé a mi esposo, a mi hijo de 8, 9, 10 añitos y a mi hija que tenía 2 años y medio. Me monté en un avión y me fui becada para allá y yo me acuerdo que yo lloraba y lloraba en el avión y lloraba y no paré de llorar hasta que llegué a Nueva York y seguía llorando por el impacto. ¿Cuánto tiempo de la estuvo separación? allá? Estuve casi los 6 meses en una capacitación en cuidados paliativos. Sin venir. Sin venir. Y ahí, y esto lo quiero contar porque el trabajo siempre es un orgullo. Yo quería ir a Inglaterra a conocer a Dame Cicely Saunders y el programa de St. Christopher Hospice y no tenía dinero. La beca había sido una beca muy buena, pero mi esposo se quedaba aquí con mis 2 hijos y sin un salario. Entonces yo pagué mi estadía y todo suyo, sin el salario mío. Entonces yo mandé prácticamente casi que más de la mitad de mi beca, del dinero que me habían dado para Costa Rica, para mi familia, y me quedé con así estrictamente lo único que yo podía. Cuando surgió la posibilidad de ir a Inglaterra, a St. Christopher Hospice, y entonces yo dije, ¿ahora qué hago? Ya no tengo un 5. Entonces tenía varios amigos en Estados Unidos y les pedí que me dieran trabajo y entonces les trabajé de empleada doméstica. ¿Y entonces, con eso? Yo iba todos los fines de semana a las casas de mis amigos a limpiar, a barrer, a lavar platos, a limpiar baños. Una amiga me consiguió que le fuera a planchar a una señora toda la ropa de verano, porque era verano. Y entonces ahí las estaciones son muy marcadas. Entonces yo hice por meses y meses y meses. Una amiga mía que todavía está viva, que ya es una señora mayor, me dijo, deje su cuarto en el International House, Riverside, muy bonito el lugar, y véngase a un estudio que yo le presto en el Village, en Nueva York, precioso. Me dijo, no me tiene que pagar nada, aquí se puede quedar los últimos meses. Entonces ahí me ahorré un poquito de dinero. Cuando terminó la beca, se fue para Inglaterra. Cuando terminé la beca, en un periodo de tiempo antes del puro final, me dieron permiso para irme a Inglaterra. Entonces yo pagué mi tiquete de avión, me fui a Inglaterra. En esa época mi hermana vivía en Luxemburgo. Llegué a Luxemburgo y entonces de ahí tomamos un autobús y cruzamos el Canal de la Mancha y llegué a Inglaterra. Ahí estaba en Costa Rica, en Londres, un amigo nuestro, Manuel Escalante Durán, que ya falleció, y nos quedamos en la casa de Manuel. Y con Manuel fuimos a conocer a Dame Cicely Saunders. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? No, eso fue solamente un día de visita. O sea, tuve la oportunidad de conocerla a ella,
un ratito ¿Quién en la era mañana. ella y por qué fue tan importante en cuidados paliativos? Ella inventó los cuidados paliativos. Es como que usted me dijera que usted conoce a Albert Einstein. En la física cuántica y subatómica, Albert Einstein es casi que el papá. Usted me dice que conoce a Albert Einstein. ¿Y esta o a señora Planck. era médico? Ella fue enfermera, trabajadora social y médico. Y ella funda los cuidados paliativos en Inglaterra. Es todo un personaje. Cuando después de esto vuelve al país. Después de esto que yo la conozco, regreso al país y voy a montar, o vengo a intentar montar los cuidados paliativos aquí. Y no tuve ningún apoyo. Me acuerdo que en ese momento el presidente ejecutivo en la caja estaba don Guido Miranda, muy querido y muy apreciado. Y don Guido no le dio mayor importancia a mi especialidad y lo que yo traía y las posibilidades de trabajar y de hacer. Todo el mundo me dijo, qué maravilla, qué estupendo, ahí te llamamos. Y no pasó nada. ¿Y qué hizo usted? Bueno, yo empecé a trabajar en la lucha antivenérea porque antes de irme había dejado el concursar una plaza en el Ministerio de Salud y la concursé y la gané. Entonces me fui medio tiempo a la lucha antivenérea que estaba aquí por el Parque Morazán y empecé a trabajar. Y empecé a trabajar privadamente en cuidados paliativos. Se me dio la oportunidad de crear una clínica privada y me negué. No quise. Yo sentía yo diría que por amor a la seguridad social y por la formación política de izquierda que yo en ese momento había tenido en mi juventud, porque había militado en la izquierda, en el Frente Popular y en la rama de faena en la universidad, yo tenía esa cosa social muy fuerte, muy metida, y yo dije, yo no voy a lucrar con el dolor de las personas. Si yo desarrollo esto, lo voy a desarrollar dentro de la seguridad social. Y no quise hacerlo. Mi esposo se enojó mucho en ese momento porque se nos ofrecía un préstamo para montar una clínica privada y yo estoy segura que me hubiera cubierto en oro, pero nada me quita la paz y la tranquilidad y el amor que yo tengo por el trabajo que hago. Entonces, no hubo manera, no hubo forma, pero pasó algo, porque yo creo que cuando las cosas están, ¿verdad? Están, y le pedí muchísimo a Dios que me ayudara a ver cómo hacíamos para esto, y resulta que el Hospital Nacional de Niños hizo una pequeña encuesta de cómo se daban las malas noticias en oncohematología, y descubrieron que las daban -3, menos perro, -50 bajo cero. Era una cosa espantosa, ¿verdad? Iba caminando una señora por un corredor, por un pasadizo, y le dicen, ay, usted es la mamá del chiquito que se murió ahí en emergencias. Y la señora caía. O sea, no había una manera de dar las malas noticias. Entonces, a raíz de eso, en ese momento se toma conciencia de la necesidad de manejar estas cosas de forma diferente. Había cambiado el gobierno y entró Rafael Ángel Calderón Fournier con doña Gloria, y yo fui a visitar a doña Gloria y le pedí ayuda. Doña Gloria me dijo, mire Lisbeth, yo no tengo un centavo, pero puedo hacerle una carta a la directora general de salud para que la plaza suya de medio tiempo del Ministerio de Salud, el primo pobre, le preste al primo rico, la caja, su plaza de 4 horas para que usted monte la clínica de cuidados paliativos en el Hospital Nacional de Niños. Hablamos con el doctor Moss, el doctor Moss me aceptó y me dijo, está bien, venga, bienvenida, ve a ver qué hace. Hace 24 años. Hace 24 años, porque la clínica nace el 1 de octubre de 1990. Yo llegué y ni siquiera tenía dónde poner la cartera, Camilo. Y lo primero que hice fue, ¿a quién le pido ayuda? Y me fui a la UNICEF, ahí en el Ministerio de Salud, y les planteé esto, y la UNICEF me dijo, yo no la puedo ayudar, pero figúrese que estamos cambiando todo el mobiliario de la oficina, si quiere se lo regalo. Y yo le dije, sí. Y a las 2 semanas llegó un camión con todo, con silla, con mesa, con escritorio, con todo. Entonces, ¿qué hacemos? Y aquel mobiliario era donde lo metemos. Y todo el mundo chocaba con los muebles. Entonces me pasaron al 5º piso a un aula, porque hay una escuelita ahí, y me dijeron, estos 3 meses, mientras la escuela sale, usted trabaje ahí. Y cuando la escuela entra, ¿a dónde? Y no había dónde meterme. Entonces, el departamento de psicología y psiquiatría, que en ese momento estaba en manos del doctor Herrera Miguetti, me dijo, vea Lisbeth, ahí hay un aula que nosotros tenemos para terapia familia, venga y se mete ahí mientras tanto, y cuando nosotros la necesitamos usted se sale. Y ahí fui a dar yo con todos mis mueblecitos, ¿verdad? Y ahí empezamos a trabajar. ¿Qué le digo? Yo hacía rifas que son prohibidas en el hospital, yo hacía piezas de cerámica y las vendíamos, yo hacía queques, que hago queques muy ricos. Usted nunca se ha comido un queque de cas,
Yo hago queque de cas, maravilloso. A ver si la próxima semana nos trae el quequito. Entonces. Un quequito de cas. Nosotros vendíamos tajaditas de queques y todo eso para poder tener un fondo de dinero, para tener un tanque de oxígeno para mis chiquitos que se estaban ahogando, los niños con cáncer, que cuidábamos en la casa. Y así empezamos. Todas las visitas por 4 años se hicieron con la gasolina mía, de mi bolsillo. Mi marido me decía, pero ¿cómo gasta tanta gasolina? Y en el carro privado mío. Íbamos a visitar a los niños por todo el país. No teníamos los más de 1000 niños que tiene el programa hoy en el Hospital Nacional de Niños. Teníamos poquitos niños y podíamos hacer eso. Y entonces lo hacíamos y ahí el programa fue creciendo. Y yo empecé a hablar. Me acuerdo que Nono Antillón me invitó. Y eso creó una enorme conciencia. Todavía hay gente, Camilo, que me para y me dice, yo a usted la conozco. Yo la vi a usted en un programa de Nono, y hace 24 años y todavía se acuerdan. Y entonces empezaron a llegar los donantes. Empezamos a visitar personas. Doña Anita Ornedo, que era dueña de un hotel que estaba en la cámara de todas estas gentes, una vez sacó una chequera cuando yo conté lo que nosotros hacíamos. Y además ella es una gran pionera del turismo en Costa Rica. Doña Anita Ornedo es un personaje que todavía no se ha rescatado en la historia de este país en ese tema. Doña Anita Ornedo sacó una chequera y en esa época, Camilo, me dio un cheque por 50,000 colones. Era una fortuna de dinero. Y con eso yo pude alquilar concentradores de oxígeno para que mis niños no se ahogaran en la casa. Bien, se nos acabó el tiempo, vamos a hacer una segunda parte, la vamos a grabar Dios primero ahora mismo con la doctora Lisbeth Quesada para que ella nos cuente la historia de los cuidados paliativos pediátricos en el país y también nos tiene que hablar de sus experiencias. Ella fue una mujer de izquierda y sigue siendo una mujer con mucha inquietud social, fue funcionaria pública en otros ámbitos, ella nos va a hablar de eso en esta segunda ocasión. Gracias al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional, al Sindicato de Médicos de la Unión Médica Nacional, a su junta directiva, a Fred Bolaños en las cámaras, a José Joaquín Chaverri, que nos trabaja en la producción, a Diego Blanco, que es el editor, y a don Alexander Azofeifa Monge, gerente de la Unión Médica, que nos hace aquí de productor, ya que tenemos que hacer todo eso entre poquitas personas. Gracias a usted por acompañarnos, que esté muy bien.